Vamos a hablar de Balimbal específicamente con válvula Sapien 3. Esa va a ser nuestra presentación del día de hoy. ¿Por qué llegamos aquí nosotros? Hombre, el Redo TAVR, el Redo Surgical Valve Replacement, perdón, tiene una alta mortalidad cuando la comparamos con una cirugía por primera vez en los pacientes. Adicional, aumenta el stroke que casi llega a doblarlo, injuria renal, implante de marcapaso y transfusiones sanguíneas. Eso es lo que nos ha dado el crecimiento en la terapia y por eso hoy por hoy la terapia de Balimbal ha cogido y ha surgido y ha incrementado el número de los pacientes. Por ende, reoperar a los pacientes con una disfunción de una bioprótesis es un factor de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a establecer cuál paciente va a ir a una intervención de un Balimbal o va a ir a una terapia de reintervención quirúrgica, el Eurointervention establece unas recomendaciones que están aquí hacia la izquierda, favoreciendo la cirugía 10 puntos, favoreciendo al Balimbal 7 puntos, y hay que tenerlos en cuenta siempre. ¿Qué nos favorece a nosotros? Ellos hablan de pacientes de riesgo extremo o pacientes añosos. Yo me bajaría incluso porque voy a mostrarles que en pacientes de bajo riesgo tenemos muy buenos resultados, incluso superiores a lo de implantar una válvula por primera vez en estenosis aórtica. También dan recomendación que sea preferencia del paciente, que no tenga un PPM, que el paciente, la válvula que tenga implantada previa tenga un alto TrueID o una válvula de tamaño importante o grande, que sea fracturable, que sea una raíz aórtica que sea calcificada, y favoreciendo al Redo SAVR es aquellos pacientes que tienen probablemente otra valvulopatía. Sin embargo, recordar que esto incrementa los riesgos y debe valorarse uno a uno, no es una condición sine qua non que hay que tener en cuenta. Pacientes que tengan PPN y válvulas no fracturables, obviamente preferiblemente una reintervención quirúrgica, o pacientes que tengan un alto riesgo de oclusión del tronco coronario izquierdo, que tengan alto riesgo de malposicionamiento de la prótesis que se va a implantar o alto riesgo de ruptura de la raíz aórtica. Siempre establecer cuál es la causa de la disfunción de la prótesis. No todas se tratan con Balimbal, ¿verdad? Si tenemos un paciente que la disfunción es endocarditis, no entramos a hablar aquí Balimbal. Si es una trombosis, como hicieron inicialmente, anticoagular y después mirar, probablemente los pacientes que tienen trombosis valvulares van a requerir a futuro un reemplazo. Si estamos en la presencia de prótesis patient mismatch, un Balimbal no va a corregirlo a menos que lo fractures, ¿verdad? En este caso sería el tratamiento quirúrgico, y definir si tiene un daño estructural por calcificación. Cuando vamos a hablar qué válvula vamos a implantar, este paper del Eurointervention nos dice qué favorece a balón expandible, hablando de Sapien, qué favorece a autoexpandible y cuándo favorece a balón expandible. Recuérdense el reacceso a las coronarias. En los pacientes con aórticas nativas, hasta un 7% de los pacientes no reaccedieron a las coronarias, hablando de Evolut Pro, probablemente va a mejorar con FX. Incluso esto llevaba a incrementar 30% de riesgo de mortalidad por infarto, ¿sí? Entonces, reacceder a las coronarias es mucho más fácil con una balón expandible en las válvulas stainless y las válvulas fracturables. ¿Cuáles favorecen autoexpandibles? TrueID menor o igual a 23. Yo ahí sí tengo una discrepancia porque si tiene un TrueID menor de 23 y la válvula es fracturable, balón expandible es una terapia que se puede realizar de una manera exitosa, como voy a mostrar ahorita. Balimbal ha ido creciendo, ¿verdad? Fíjense cómo desde el año 2013 pocos casos ha ido un crecimiento a casi ser la terapia gold estándar en muchos centros que hacen TAVI para disfunción de prótesis. Fíjense cuando comparan la mortalidad, stroke y hospitalización por falla cardíaca comparando con hacer un implante de TAVR, hacer Balimbal, fíjense que el Balimbal tiene mejores resultados que hacerlo en nativo. ¿Sí? Entonces, esto es algo que nos da favorecimiento a realizar la terapia. Algo sí que para nadie es una mentira, y esa es la realidad: las válvulas autoexpandibles supranulares tienen mejores áreas de orificio efectivo y mejores gradientes. ¿Sí? Y eso lo muestra también aquí el estudio. Sin embargo, sin impacto en mortalidad. Este es un estudio específicamente con Sapien S3, Balimbal, ¿verdad? Compararon en todos los factores de riesgo, en todos los STS, menor de 4 a 8 o mayor de 8. La línea punteada es para válvulas en pacientes con estenosis aórtica nativa, y las líneas que es continua es para pacientes que se le hizo Balimbal.
Y fíjense cómo incluso en los pacientes de bajo riesgo, ¿verdad? En el seguimiento de 12 meses, muerte por todas las causas fue inferior en Balimbal. O sea que en pacientes de bajo riesgo, ojo, no hay que extenderlo a todos los pacientes, pero en pacientes de bajo riesgo puede tenerse una cabida con unos resultados excelentes. Y fíjense cómo tuvo en los pacientes de bajo riesgo un éxito del 99%, conversión a cirugía solo 0.3%, mortalidad 30 días 0.9% con STS de 4, a un año 5.4%, mortalidad cardiovascular a 30 días 0.5%, a un año 1.6%, stroke 1.1%, 2.5% al año y tasa de marcapaso que sigue siendo muy inferior. En cuanto a los gradientes, fíjense que en este mismo trabajo, a pesar de los que tenían gradiente medio 20 milímetros de mercurio o más, la mortalidad por todas las causas a 12 meses fue igual, ¿sí? No sabemos por qué. PPN no se comporta igual en las prótesis quirúrgicas como en la terapia transcatéter. El PPN leve, moderado y severo. Hasta el momento no hay ningún trabajo aleatorizado, multicéntrico, que haya demostrado que aumenta mortalidad en TAVI o en Balimbal. Fíjense, Sapien S3 a 3 años, un registro de 13.711 pacientes. Cuando hablamos mortalidad comparando en nativa versus Balimbal, inferior Balimbal aórtico con Sapien S3. Incluso en este trabajo también metieron S3 Ultra y Resilia, que son las nuevas que van a venir. Y en cuanto a stroke, a pesar de que fue menor, una P probablemente que no fue ni significativa. Sin embargo, algo que sí hay que tener en cuenta es que a 3 años, comparándola con nativa, la tasa de reintervención sí es mayor en los pacientes que hacemos Balimbal con Sapien S3. Entonces, data a 3 años. ¿Qué nos mostró este estudio? Sapien S3 Ultra sí probablemente mejoró los gradientes y mejoró el área de orificio efectiva en comparación con Sapien 3 y Sapien 3 Ultra solo, no Resilia. Recordar siempre, estos son tips and tricks, todos los pacientes que tengan una prótesis disfuncional, tenemos que basarnos en la prótesis que vamos a escoger en el True ID. Esa es nuestra base, no en el Stent ID que tenga el paciente. Y esto varía entre prótesis que tenga, prótesis pericardio porcino, pericardio bovino, la del medio, y las pericardios cosidas a nivel externo de la válvula, como por ejemplo la que está acá a la derecha, MitroFlow. Fíjense cómo 3 válvulas del mismo tamaño, 23, su True ID es completamente diferente. True ID 19, Mosaic 23, True ID 21 para una Magna 23 y para una MitroFlow 21, una 19. Muchos aquí presentes dirían, a todos les pongo autoexpandibles. Yo les digo, estas 3 válvulas se craquean, las 3 les puedes colocar una válvula 23, craquear con un balón 23 y vas a obtener un excelente resultado duradero, con baja mortalidad y alta reproducibilidad en todos los centros. Siempre medir todas las anatomías a todos los pacientes Balimbal, anillo, BTC, BTA, STJ, ¿verdad? Recordar, como el caso que mostraron ahorita, probablemente alturas de coronarias bajas, unos senos que eran un poco más amplios y la tasa de oclusión del tronco no fue por los senos, sino probablemente porque tenía una ruptura de un velo que disminuyó en algo el flujo sanguíneo hacia el tronco coronario sin obstruirlo de manera completa. La obstrucción completa tiene alta mortalidad. Creo que los que les ha pasado llegan a la casa todos aburridos porque el paciente verdaderamente les va mal cuando se ocluye una coronaria y no podemos reacceder. Existen técnicas que no voy a hablar, van a hablar en la próxima charla. Recordar que las válvulas en cuyos lifles son montados externos son las que más tienen riesgo de tener oclusión de las coronarias. Y reacceder a una misma con una autoexpandible probablemente, como les digo, es un poco más difícil. ¿Qué hacemos en nuestra práctica diaria? Eso es lo que hacemos en mi centro. Probablemente Jaime también hace lo mismo. Fracturamos o remodelamos toda prótesis biológica, ¿sí? Ponemos la válvula que me dé el mayor área de orificio efectiva en ese paciente basados en la prótesis que tiene y con el balón que podemos fracturar. Siempre fracturamos luego de implantar la válvula. Eso ya ha sido esa respuesta a la pregunta que teníamos cuando fracturamos, antes o después de implantar la válvula. Ya hoy por hoy lo hacemos después. ¿Basados en qué? En estos papers que están aquí publicados, en donde en todo va Kay Allen, que es uno de los líderes y fue a partir de él que empezamos a hacer cracking valve. ¿Por qué hacemos el cracking valve? Aumentamos el área de orificio efectiva, mejoramos los gradientes, mejoramos durabilidad. Una prótesis Sapien 2 años después cuando se colocó infraexpandida, una prótesis autoexpandible Evolut cuando se colocó infraexpandida 2 años después
completamente disfuncional. Y este trabajo creo que varios lo conocen. Entonces, como vemos, una prótesis la cual se fracturó antes y luego se implantó una Sapien S3. Vemos cómo tiene pinwheel en los velos versus una que se implantó primero y luego se le hizo el cracking ball. ¿Okay? Fíjense, este es un video que llama la atención porque todos dirían la válvula se ve que expande de manera adecuada. Y fíjense algo muy importante, el stent no está completamente expandido y ahora van a mirar los velos, qué es lo que sucede. Por eso debemos garantizar que el stent tenga por lo menos una expansión 1.1, ¿sí? 23, 23 o 22.5, un infra no más del 10%. ¿Okay? Esto ha sido también publicado en Mitral. En Mitral, acuérdense que si tiene esta morfología en la cual no llega a tener una expansión completa cilíndrica, cuando ese índice que se saca de esta manera, que no voy a hablar de él, busca en el paper, cuando pasa de 1.2 aumenta el riesgo de trombosis de los leaflets, ¿okay? Y eso habla obviamente de disminución de la durabilidad de la válvula. Fíjense, este es un paciente, una Magna 23, Truide 21, la aplicación te dice, ponle una válvula 23, si tú sabes que el cracking valve va a crecer 3 a 5 milímetros, puedes implantarle una válvula 26, obvio si te lo permite el BTC, el BTA, el BTCA, implantas una válvula 26 Edwards y fracturas posterior. Fíjense, este paciente se implantó una 26, quedó con un gradiente medio de 18, no es aceptable, yo pienso que eso no es una conducta adecuada, pero luego que ese paciente se le craquea con un balón 26, tienes un gradiente medio de 9, que es una conducta aceptable y un resultado excelente. Esto fue publicado recientemente, una técnica fácil, reproducible, ya que cada vez que hacemos cracking valve, incluso cuando nos toca asistir en otras salas, incluso en la misma nuestra, hacemos el paso a paso antes de hacer el cracking valve para que no se nos olvide y vayamos de pronto en el momento de desinflado la jeringa a romperla. Antes, ¿qué hacen aquí? Colocan un sistema de insufladora de una válvula 29 de Edwards Sapien, el de la izquierda, una llave de 3 vías y a la derecha colocan un sistema de Boston, ¿verdad? Inflas no tienes que modificar la llave de ninguna manera para ningún lado y te va a dar las atmósferas que quieres al paciente. Generalmente uno no fractura antes de 12 atmósferas, 16, 18, incluso a 20 atmósferas nos ha tocado llegar algunas válvulas. Recordar el BTC, ¿verdad? Siempre hay que medirlo en todos los pacientes, menor de 4 alto riesgo, más de 4 bajo riesgo de ocluir las coronarias. El BTA importantísimo, no ocluir los senos. En todo paciente que vayamos a hacer un valve-in-valve hay que hacerle toda la reconstrucción. Y esta gráfica importante o este estudio nos da el aval de decir, ojo, Sapien S3, esto fue en Sapien S3, valve-in-valve, me aumentaba la mortalidad si fracturaba previo, sí, ahí estaba demostrado que si fracturo previo aumento mortalidad, pero cómo mitigó cuando hacíamos el fracturing o la fractura posterior al implante de la válvula, incluso siendo con mortalidad inferior cuando se hacía previamente. Entonces ya esa respuesta la tenemos. Se dañan los leaflets, aumenta la calcificación, se va a degenerar más rápido. Esto es un estudio in vitro, este es con conejos. Realmente lo que hicieron fue fracturar antes, implantar la válvula o implantar y fracturar posterior. Y vemos que la calcificación en los velos no fue incrementada al año de los pacientes, entonces probablemente valga la pena fracturar posterior. Y bueno, voy a culminar con este caso clínico, lo hicimos reciente como Proctor en la ciudad de Medellín. Este es un paciente que tenía una Mosaic 23, un Truide 19, todos dirían autoexpandible. Fíjense la anatomía del paciente, entonces si bien la altura del tronco coronario es bastante baja, fíjense los senos de Valsalva como son bastante amplios. Este paciente de entrada bajo riesgo, así le hagas todos los cálculos BTA, BT6, CA. La derecha igual, una altura de 7.5 milímetros, hacemos un modelo de cómo va a quedar el implante y vemos que el paciente realmente tiene bajo riesgo de obstrucción de las coronarias. Además es una válvula fracturable, ¿ok? Vimos como el BTC es un BTC de 9.3, un BTC hacia la coronaria derecha de 8 milímetros y este paciente te dice la recomendación de la aplicación del APP que debes implantarle, que puedes romper con 22 milímetros, que debes implantar una válvula 20. Para mí no cabría una válvula 20. Sí o sí, si voy a implantar una balón expandible, una válvula 23 y craquear con un balón 23, si no tenemos true, tocaría un Atlas.
y esto fue lo que hicimos. El primer implante se implanta la válvula número 23, que de una altura como debe quedar, una altura casi a cero, y el gradiente que tenía era 18 milímetros de mercurio, y posterior al que hacemos el cracking valve con un balón 24 Atlas, al no tener true, el paciente queda con una válvula completamente expandida, sin insuficiencia y gradiente medio de 4. Para concluir, el valve es una alternativa aceptable independientemente del riesgo del paciente ante el riesgo de un R2 surgical aortic valve replacement. Debe fracturarse o remodelarse cuando sea posible. Lo más importante es el planeamiento adecuado del procedimiento. Muchas gracias.